Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana. Quiero invitarles para que busquemos y abramos nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 17, versículos 20 y 21. Mateo, capítulo 17, versículos 20 y 21. Leemos la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Oremos al Señor. Amado Dios, estamos ante tu presencia agradeciendo, Señor, el que nos permitas tener tu palabra para nuestra vida. En estos minutos, Señor, que usaremos para ministrar tu palabra, te pedimos y te rogamos que cada uno de tus hijos y de tus hijas, Señor, puedan ser bendecidos, fortalecidos, animados, levantados, y que a través de esta palabra, Señor, cada uno de ellos pueda entender la finalidad y la importancia de la oración. Señor, gracias porque nos enseñas a través de tu palabra, corriges nuestro caminar, corriges nuestra vida, Señor, y nos muestras cuáles son las armas poderosas para poder, Señor, luchar estas guerras y batallas. En el nombre de Jesús, vamos ante ti, Señor, pidiéndote que nos hables una vez más a través de tu palabra y podamos hoy ser bendecidos a través de ella. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. Bien, vamos a hablar en el día de hoy, usar como título Nada será imposible. Nada será imposible. De la serie Oración, estamos tomando ya este cuarto tema y que esperamos le sea de mucha bendición para su vida. Hemos hablado y hemos dicho ya en los temas anteriores, como cada domingo, la oración es la más poderosa herramienta o la más poderosa arma que Dios ha dado a su iglesia. Y sin embargo, quizás la más olvidada de todo el arsenal que Dios nos ha entregado para utilizar y para poder de esa manera entonces batallar. En el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 1, Jesús nos habla y dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad de orar siempre y no desmayar. La palabra desmayar es mejor traducida como detenerse, o sea, orar siempre y no detenerse. El problema de la iglesia hoy es que se detiene en la oración. No hablo que esté en la oración, sino que se frena, no sigue orando, no sigue buscando del Señor. Y esto de no detenerse significa que debemos orar hasta conseguir una respuesta. Muchos de nosotros hemos orado por muchos motivos, y es verdad, ¿no? Y oramos por motivos personales, por motivos de la iglesia, por motivos familiares, en fin, ponemos la oración ante Dios y muchas veces nos detenemos, dejamos de orar porque la respuesta no llega. Pero este versículo, cuando Jesús les dice a los discípulos que tenían una necesidad de orar siempre y no desmayar, entonces significa que nosotros debemos orar hasta que la respuesta llegue. Ahora, todo esto implica una lucha. Es una verdad. Cuando vemos en la Escritura, en la palabra del Señor, y vemos también el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, mucha gente buscó sanidad, buscó milagros, y es una verdad, y muchos lo consiguieron, muchos obtuvieron esos milagros. Pero
lo que más vemos y repetitivamente en el ministerio de Cristo se ve es que todos los que lo tocaron fueron sanados. Todos los que lo tocaron. Por eso digo que implica una lucha. Cuando leemos esa frase, nada os será imposible, implica entonces que voy a enfrentar cosas totalmente imposibles para mí. Cosas que quizás humanamente sería imposible realizar, pero que gracias a la fe se harán posibles, porque confiaremos en el poder de Dios y en lo que Él puede hacer, y sin duda veremos la mano de Dios allí. En la teología de hoy, en lo que se enseña, en lo que se ministra, no todos, pero sí una gran cantidad de predicadores en la teología que ellos enseñan, la lucha espiritual, la guerra espiritual o la lucha contra el enemigo ha sido rebajada. ¿A qué me refiero con eso? Hemos creado o hemos visto que se ha creado una creencia fácil, una confesión positiva, también como le llaman algunos predicadores, que de alguna forma enseña o que dice que el hombre no tiene que aferrarse a Dios. Escúcheme bien, que el hombre no tiene que aferrarse a Dios, que el hombre no tiene que luchar a través de la oscuridad. O sea, esta creencia fácil, esta confesión positiva, no es que lo digan ellos en palabras lo que estoy diciendo, pero cuando alguien practica esto, cuando alguien toma esta confesión positiva o la creencia fácil, está diciendo que el hombre no tiene que aferrarse a Dios, que no tiene que esperar en Dios. Y al mismo tiempo les está diciendo que luchar a través de la oscuridad no será necesario. Y todo lo que tiene que hacer es simplemente citar la Escritura, sígame por favor en esto, citar la Escritura y reclamar la promesa. Para muchos eso es lo que se debe hacer, pero está rebajada la lucha, y allí al rebajar esta lucha espiritual, entonces deja a la iglesia impotente contra el enemigo. Porque la iglesia no está conectada con Dios, o la iglesia no está confiando en Dios, o no está buscando a Dios y no está tomando las armas de Dios. Muchos estuvieron clamando para ser sanados. Y es una verdad. Muchos estuvieron orando y pidiendo a Dios para recibir sanidad. Veamos una idea. En una ocasión, una gran multitud oprimía a Jesús. Lo apretaban, no sé si para ser sanados o no, pero la presión estaba allí. Pero solo aquellos, de acuerdo a la Escritura, solo aquellos que lo tocaron recibieron de él. O sea, aquí nosotros tenemos que entender que creer requiere esfuerzo. No podemos nosotros decir que creemos en algo cuando en realidad no hacemos ningún esfuerzo por lo que creemos. O sea, si nosotros creemos, vamos a tener que esforzarnos. Recordemos un poco la historia de Israel. Dios les daba el maná cada mañana, pero ellos tenían que recogerlo. Ellos tuvieron que hacer aquello. El esfuerzo para poder alimentarse era recoger el maná que el Señor les enviaba. Cuando vamos al Nuevo Testamento y encontramos las historias bíblicas acerca de los milagros que el Señor hizo, encontramos el caso de una mujer con el flujo de sangre, y todos creo que hemos leído esta historia. Esta era una mujer que había padecido de hemorragia durante 12 años. 12 años. Había ido a los médicos, había gastado toda su fortuna y sin embargo no había mejorado. Le iba peor. Pero ¿qué hace ella? De acuerdo a la historia dice que vino a Jesús. Y el testimonio que se relata allí es que decía en su mente y en su corazón: si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Ella lo tocó y fue sanada.
Debemos entender que esta mujer que tenía este flujo de sangre y lo llevaba ya por 12 años, era una mujer débil, anémica, por la pérdida de la sangre constantemente. No obstante, insistió hasta tocar a Jesús. El esfuerzo humano que tuvo que hacer esta mujer para abrirse paso en medio de la multitud tiene que haber sido tremendo. Alguien dijo por allí, algún predicador dijo, esta mujer gastó todas y las únicas fuerzas que le quedaban. Y ante este ejemplo y muchos otros más, podemos nosotros decir que hay un enemigo y no saldrá ese enemigo hasta que tú y yo lo expulsemos. Y para expulsarlo se necesita entonces una lucha, una guerra. Pero si tocamos a Jesús, vamos a poder entonces arrasar al enemigo. Vamos a poder entonces expulsar al enemigo. La Biblia dice que solo los violentos arrebatan el reino de los cielos, y podemos aplicarlo también de esta misma manera. Buscamos a Dios en oración y no dejamos de orar hasta que la respuesta llegue, cuando estamos, por supuesto, en su voluntad. Hay una historia en el Antiguo Testamento de Daniel. Recordemos que Daniel estaba desesperado por una respuesta de Dios, y la Biblia nos cuenta que había muchos problemas en la nación, y por supuesto Daniel se puso a orar, y dice que por 21 días ayunó y oró sin recibir ni una palabra de Dios. 21 días. Entonces el ángel vino a Daniel y le dijo: oh amado de Dios, tú fuiste oído o escuchado desde el primer día. Entonces aquí inmediatamente nosotros pensamos y decimos, bueno, pero si fue escuchado desde el primer día, ¿por qué el Señor no le respondió y esperó 21 días? ¿Qué había pasado? La historia nos cuenta que los demonios habían impedido que el ángel llegara con la respuesta o encontrara a Daniel. O sea, hubo una gran guerra en el cielo y el mensaje demoró por causa de esa guerra. Los demonios que retrasaron la respuesta a Daniel son tan reales, hermano querido, hoy como lo fueron entonces. Entonces hay una lucha espiritual, la cual nosotros debemos estar consciente que existe. Por eso el Señor nos dice que debemos orar sin cesar, sin desmayar, sin detenernos. Entonces veamos esto. Si el demonio puede desanimarte, te va a desanimar. Si el demonio puede hacer que tú dejes de orar por algo que estás pidiendo a Dios, lo va a hacer. Y la iglesia en general ha sido víctima por la creencia fácil. Se predica un evangelio de nómbralo y reclámalo. Como dice alguien por allí, di que está hecho y será hecho. Quizás algunos me escuchan ahora, pero la Biblia dice eso, pastor. Pero escuche bien lo que le estoy enseñando. Se predica un evangelio de nómbralo y reclámalo, di que está hecho y estará hecho. Pero cuando hemos dicho que está hecho y no lo estuvo, entonces no supimos qué hacer. Ahí creo que está el problema. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Perdimos, en otras palabras, el compromiso de nosotros, ese compromiso que nos mantenía de rodillas. Ese compromiso que nos mantenía dependiendo de Dios. Perdimos incluso a través de este evangelio fácil, ¿no? La habilidad de obedecer lo que Jesús dijo. De orar sin cesar, de orar y no desmayar, de orar y no detenernos. Pablo también lo menciona en sus epístolas y dice: orad sin cesar. Esto es, en nuestro lenguaje, sigan en oración hasta que la respuesta llegue. No se detengan hasta que la respuesta llegue.
Lo impresionante que hablábamos recién de Daniel, 21 días orando y ayunando, y Dios lo había escuchado desde el primer día, pero no había podido llegar la respuesta. Ahora, los vendedores de esta creencia fácil nos dijeron que si orábamos 2 veces por lo mismo, entonces la segunda vez era incredulidad. Quiero que lo pienses por un momento. Ellos dicen que si tú oras por algo por segunda vez, por lo mismo, entonces la segunda vez es incredulidad. ¿Sabes? El infierno nunca vendió una mentira más grande. Y esto es una mentira, una falacia terrible. Miremos un poco ejemplos bíblicos. Miremos a nuestro ejemplo, Jesús y el ciego. Dice la historia que un hombre llega y es ciego y se acerca a Jesús. Y Jesús pone sus manos en él. Cuando Jesús retira sus manos del ciego, el hombre le dice: veo hombres como árboles. En otras palabras, no estaba completamente curado. Estamos hablando de Jesús. Entonces Jesús oró por él nuevamente por segunda vez. Eso sale en Marcos capítulo 8, versículo 24, para que usted lo anote allí y lo ponga, porque es el ejemplo que estoy dando. O sea, entonces Jesús era incrédulo cuando oró por segunda vez por el hombre. Vemos también en Getsemaní. Jesús oró 3 veces la misma oración en la agonía de ese momento. O sea, entonces acusan a Jesús de orar con incredulidad. Miremos a Elías en el Carmelo después de pedir que cayera fuego del cielo, matando a los falsos sacerdotes y a los falsos profetas de la religión de Jezabel. Recordemos esto. Luego de eso, Elías va al monte a orar por lluvia. ¿Recuerda usted cuántas veces oró? 7 veces oró por lluvia. 7 veces en que el ayudante volvía a él y dijo que no veía nada. Y la 7ª vez regresó y dijo ver una nube como la del tamaño de una palma de la mano. Entonces Elías allí dijo: es suficiente, va a llover. Él oró 7 veces para que esto ocurriera. Entonces Elías era incrédulo. Diríamos que oraba en incredulidad porque oró más de una vez. Yo les digo, hermano querido, que él solo obedecía a Jesús cuando Jesús dice que los hombres debían orar y no detenerse, o sea, hasta obtener la respuesta. Por una parte, la carne ama esto. ¿En qué sentido? Porque nada tiene que ver con el número 7 o cualquier otro número. A la carne le gusta este tipo de cosas. Es que son 3, es que son 2, es que son 1. No es que el número 7. Nos encanta eso, parece que eso es nuestra realidad. Por eso también Pedro le preguntó al Señor Jesús: ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Nos encanta eso. Ahora, escúcheme bien. Si no hubiera llovido, Elías habría estado orando 16 veces, 20 veces, 21 veces, lo que hubiera sido necesario hasta que la respuesta hubiera llegado. Porque Elías sabía que era el tiempo de abrir los cielos y no iba a dejar de orar hasta que los cielos se abrieran. Ahora, el evangelio del nómbralo y reclámalo, como se oye mucho hoy día, ha dejado a la iglesia impotente en esta batalla. La iglesia no tiene armas para luchar en esta batalla. Cuando ellos no consiguen una respuesta, no saben qué hacer. Todo ese evangelio de, no sé, de nómbralo y reclámalo, se les viene al piso, porque no hayan qué hacer. Ahora,
Cuando vemos el movimiento pentecostal y cuando vemos a la iglesia pentecostal y cuando vemos lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha provocado, muchos de ellos utilizaban la terminología de orar hasta romper los cielos. Esto simplemente significa que tú sabías que Dios estaba en esto. O sea, cuando tú oras y sabes que Dios está en algo, entonces tú oras hasta que la respuesta llega. Así es que no vas a soltar esa oración hasta que haya una respuesta de Dios. Ellos nos enseñaron de Dios. Y en todo momento nos enseñaron que la oración significa que tú puedes creerle a Dios. Tú eres un creyente. Tienes que esperar en Dios. Tienes que creer a Dios y permanecer firme porque Dios te va a escuchar. Al creer que la guerra ha terminado, porque ese es el concepto que muchos tienen, como que bueno, algunos dicen, hermano, el Señor Jesús venció al enemigo en la cruz. Y yo no lo niego porque es así, la Biblia lo dice, Jesús venció en la cruz. Pero ante ese término mal interpretado o mal usado, creen que la guerra ha terminado. El creyente piensa que todo lo que necesita es solo citar la promesa. Es simplemente citar la escritura como tal. Pero, ¿sabe? El citar la escritura por sí sola no produce resultados divinos. Nosotros debemos perseverar hasta que los pensamientos de Dios realmente se vuelvan nuestros pensamientos. Que nuestra mente se vuelva la mente de Dios en nosotros. Ahora, la simple teología de la confesión ha sostenido a millones y ha llevado a millones a una vida de derrota espiritual. Porque no resistieron activamente al demonio agarrándose de la oración. Esto no se trata de proclamar cosas o citar promesas y decir porque Dios lo dijo. Está bien, Dios lo dice, pero cada promesa, lo he enseñado muchas veces, cada promesa en la palabra de Dios tiene su requerimiento o tiene su exigencia. Entonces el Señor nos manda y nos dice, no den lugar al diablo. Pero ¿cómo si Él lo venció en la cruz? Sí, pero el diablo sigue moviéndose. Esto nos dice algo sobre el diablo. Debemos saber que Él fue vencido en el Calvario. La Biblia dice que Jesús lo venció en el Calvario. Pero también debemos saber que nosotros tenemos que hacer cumplir esa victoria cada vez que traigamos nuestras necesidades a Dios. O sea, cada vez que nosotros vamos a la oración, hay una batalla espiritual, una lucha espiritual, y nosotros debemos hacer cumplir esa victoria que el Señor Jesús tuvo en la cruz. La Biblia dice, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si tú no lo resistes, te va a devorar. Entonces, la fe manda que yo esté tan fervientemente en contra del mal como lo estoy a favor del bien. Si tú quieres salud, debes estar en contra de la enfermedad. O sea, debes estar en contra de aquello que te impide tener salud. Si quieres ser santo, debes estar en contra del pecado. ¿Sabe? Jesús dijo que los hombres deben orar siempre y no detenerse, no desmayar, como dice el texto. Pablo nos advirtió, y vuelvo a repetir lo que Pablo dijo, orad sin cesar. La oración en sí, la oración es el campo de batalla. Allí es donde tenemos la batalla constante. La oración es donde batallamos con el enemigo. Tenemos una guerra contra el enemigo. Y la fe, hermano querido, demanda que yo esté
tan fervientemente en contra del mal como lo estoy a favor del bien. La fe en su más exacto sentido es oración prevaleciente. Cuando tú le preguntas a alguien si tiene fe en Dios, entonces es porque es un hombre de oración prevaleciente. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Lucas 18, versículos 7 y 8. Habla, dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Quiero que pienses un momento en esto. No tenemos todo el tiempo para profundizar más en estos versículos, pero es importante lo que dice allí. La fe verdadera, entonces, podemos aplicarlo de acuerdo con Jesús, es la habilidad de esperar. La habilidad de esperar, de tener la paciencia, de creer que Dios obrará. Esperar, hermano querido, a ver si lo puedo explicar. Esperar significa que el diablo no va a tener a ese joven o no va a tener a esa joven. Y esto significa que va a ser curado, va a ser curada de su enfermedad o de cualquier otra situación que esté viviendo. Entonces tú y yo podemos tocar a Dios. Y debes saber que tu única esperanza está en tocarlo, tocar al Señor, tal como la mujer del flujo de sangre, si tan solo tocar el borde de su manto. Y cuando nosotros tocamos a Dios, nada será imposible. Cuando leemos la palabra de Dios, y cuando tú te sientas a leer la palabra de Dios, 1000 demonios pueden decirte que tú vas a morir justamente allí. Te vas a morir. Pero veamos lo que dice la Escritura. El Salmo capítulo 9, versículo 10, se lee algo bien importante. Dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Voy a leértelo de nuevo. Dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Allí no dice los que te sintieron, los que te vieron, los que te tocaron. Va más directo todavía: los que te buscaron. Entonces la certeza de que Él no nos ha abandonado, hermano querido, nace allí. Porque cuando buscamos a Dios lo podemos hallar. Ahora, en ese momento, esa escritura salta ante nuestros ojos y sientes, por supuesto, cómo la presencia de Dios entra en tu vida, penetra, por supuesto, en tu corazón, apretándolo, porque es una realidad. Puedes saltar, puedes correr por los pasillos de la iglesia gritando, alabando a Dios, porque sabes literalmente que si tú le buscas, lo vas a hallar. Dios ha obrado en tu vida y cuando tú puedes entonces buscar al Señor, Él estará allí para ti. Tú sabes que hay algo sobrenatural. Le has creído a Dios, has confiado en Dios y eso Dios ha traído respuesta a tu vida. Por eso digo, tú puedes tocar a Dios cuando le buscas. Pero no podemos olvidar que estamos en una guerra. Y debemos estar preparados para resistir esa guerra. No demos lugar al diablo. No te dejes intimidar. No luchamos contra carne y sangre, la Escritura lo dice, sino contra principados, contra potestades que están en las regiones celestes. O sea, estamos claros que hay una lucha increíble. Uno de los trucos más grandes del diablo es hacernos creer que la gente es nuestro enemigo.
Nos pone a pelear unos con otros. ¿Se ha fijado usted? El diablo le encanta eso, que tú y yo peleemos, discutamos, nos enojemos, nos molestemos, nos odiemos, tengamos raíces de amargura entre nosotros. El diablo usa esa estrategia, esos trucos que el diablo utiliza para hacernos pelear entre nosotros. Pero la Biblia nos dice claramente que esta guerra no es contra carne y sangre. Entonces, cuando creemos, lamentablemente, cuando creemos que la gente es nuestro enemigo, acudimos a las armas carnales. Nuestro enemigo es espiritual. Por lo tanto, nuestras armas son espirituales. Vuelvo a repetirte, no luchamos contra carne y sangre. Y nuestra lucha debe ser la más grande lucha en nuestra oración. En este combate mano a mano con el enemigo, cuando nos arrodillamos, hermano querido, el cielo nos oye. En la lucha oriental, cuando peleaban dos hombres, el que quedaba de pie era el que ganaba. Así de simple. Nosotros luchamos. La creencia fácil ha conducido a los hombres a creer que la lucha se ha acabado, que ya se terminó. Y te dice, bien, está claro que la Biblia lo dice. Jesús venció en la cruz al diablo, el diablo no tiene nada que ver con nosotros. Perfecto. Pero tú tienes que validar esa victoria de Jesús en tu vida. La lucha es de fe y la fe es la habilidad de resistir a pesar de. Entonces ahí vemos, cuando leíamos la palabra del Señor, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Dónde están hoy día los intercesores? ¿Dónde están aquellos que se pasarán en la brecha y harán vallado para su familia, para su iglesia? ¿Dónde están esos hombres? No es de extrañarse, hermano querido, porque hay tantos divorcios hoy. ¿Por qué hay tantos jóvenes en la droga? ¿Por qué tantos altares han sido abandonados literalmente? En la guerra, hablo de la guerra física, la guerra que todos conocemos. Cuando se establece una línea de defensa, se establecen diferentes posiciones. Se ponen las ametralladoras en un pequeño frente. Y ahí están para disparar haciendo fuego cruzado. Entonces, cuando están en acción, cuando la guerra comienza, es casi imposible que nada ni nadie se pueda atravesar. O sea, nadie puede atravesar ese, ¿cómo llamarle? A esas ametralladoras, porque disparan en fuego cruzado. Nadie puede atravesar por allí. El que atraviesa, lógicamente, morirá. Pero si una de esas armas se detiene, y esto es lo que quiero que entiendas, deja un hueco en la línea. Así que a cualquier costo se tiene que seguir disparando. Esto mismo ocurre con los intercesores cuando dejan el altar, cuando dejan la oración, dan lugar a que venga el enemigo y robe a nuestros jóvenes y destruya a nuestras familias, porque ha quedado una brecha en el terreno de guerra. Cuando nosotros buscamos a Dios, cuando oramos sin cesar, sin detenernos, no hay situación en la que no podamos ganar. Nuestras armas, de acuerdo a la Escritura, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La Biblia dice, ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. ¿Contra quiénes? Contra los que están buscando a Dios.
Dice que Pablo luchó contra bestias en Éfeso, la cual era enviada por el espíritu del diablo. ¿Para qué? Para impedir que Pablo estableciera la iglesia. Éfeso era una ciudad entregada a la idolatría y el demonio estaba decidiendo que eso no iba a cambiar. Y de una u otra manera iba a expulsar a Pablo. Pablo realmente allí combatió con el diablo y combatió por esa ciudad. Y luchó en oración contra los demonios que tenían esta ciudad cautiva. Entonces la Biblia enseña que el perdido, mantenido cautivo por el diablo, nunca será libertado si nosotros no intercedemos. Ellos son controlados por Satanás. Ningún hombre puede venir al Hijo a menos que el Padre lo traiga. ¿Y cómo lo traerá si nosotros no estamos pidiendo por ellos? A menos que las cadenas sean rotas por medio de la oración prevaleciente de los santos, el perdido no podrá venir. El perdido no podrá ser salvo. Miremos un poco la historia. Antes de que el avivamiento llegara a Éfeso, Pablo tuvo que atar al hombre fuerte. Lo mismo es verdad en cada ciudad, en cada región, donde sea que estemos. Lo mismo es una realidad. La falta de conocimiento ha vencido a la iglesia. Ese es el problema. La iglesia no sabe lo que está pasando. Y normalmente la iglesia se frustra porque cree, y a ver si lo puedo explicar, porque cree que Dios tiene que hacerlo todo. Vuelvo a insistir, el ejemplo que te daba al principio con Israel. Dios les entregaba el maná, pero ellos tenían que recogerlo. Hay una parte que nosotros como iglesia debemos hacer. Jesús dijo, sobre esta roca, hablando de él, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero ¿qué dice? Edificaré mi iglesia. La iglesia debe estar sólida, edificada. ¿Bajo qué? Bajo las normas de Cristo. Si nosotros vivimos bajo las normas de Cristo, bajo lo que el Señor quiere que hagamos, entonces las puertas del infierno no van a prevalecer. A veces se fijan grandes planes para el avivamiento. Y a veces se hacen campañas para el evangelismo y llega el evangelista y nada pasó. ¿El problema? Satanás. La iglesia debe atarlo. ¿Sabe? El fracaso del pueblo de Dios es no conocer el control de Satanás sobre los perdidos. Los ha llevado a la derrota en su lucha para ganarlos para Cristo. Y la Biblia dice, nada será imposible. Resiste al diablo, hermano querido. Resiste al diablo y él huirá de ti. Déjame terminar con este mensaje. Tú tienes que volver tu fe contra Satanás. Tu enfermedad, tu miedo, lo vas a vencer. Porque tú tienes que volver tu fe contra Satanás. Cuando hablo de eso, digo que tú debes confiar en Dios, creer en Dios y hacer lo que Dios te pide. Ora sin cesar, ora sin detenerte hasta recibir respuesta. Vuélvete violento en tus oraciones. Nada es imposible para ti o para mí cuando nosotros hacemos o vivimos conforme a la voluntad del Señor y hacemos lo que el Señor nos pide. Por lo tanto, entiende que tenemos una lucha constante, una guerra constante y que estaremos luchando y batallando constantemente. Pero qué bueno es saber que si oramos sin cesar, la respuesta llegará. Vuelvo a ese ejemplo de Daniel.
21 días ayunando y orando. Y el ángel le dice: varón de Dios, amado de Dios, desde el primer día tu oración fue oída. ¿Pero por qué no había llegado? Porque los demonios habían detenido la respuesta de Dios para Daniel. Tú debes saber que Dios nos oye, que Dios nos escucha, pero nosotros debemos constantemente orar a la presencia de Dios. Te invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia una vez más. Hemos ministrado tu palabra, Señor, en estos minutos, y anhelamos y deseamos con todo nuestro corazón que cada uno de tus hijos y de tus hijas, Señor, al oír esta palabra, pueda ser impactado por ella. Enséñanos, Señor, a obedecer tu palabra. Enséñanos a vivir conforme a tu propósito. Enséñanos a hacer tu voluntad. Enséñanos, Señor, que a través de la oración, esa oración sin cesar, recibiremos respuesta tuya. Gracias por la fortaleza, por la ayuda, por la guía que nos das cada día. Estamos en una batalla espiritual, Señor, que no cesa. Pero hemos visto tu mano, hemos visto tu poder, hemos visto la obra, Señor, que tú haces cuando tu pueblo te busca, cuando tu pueblo va a la oración. Señor, gracias por cada respuesta, por tu presencia, por tu poder y por tu gracia sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús te agradecemos hoy, Señor, esta tu bondad y misericordia, para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.